en que tiene la razón y nos acompaña el abogado Humberto Abanto. Él forma parte de una investigación iniciada por la Fiscalía a cargo del juez Germán Juárez Atoche, que, como hemos sabido, ayer intervino, me parece que fueron 17 inmuebles correspondientes a cinco se me fue la palabra. Árbitros. Gracias. A 5 árbitros que han participado en varias controversias entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. El problema es que los arbitrajes son un mecanismo que se eligió para que fuera más transparente y más rápida la divergencia cuando había un problema. Podía ser entre el Estado y una empresa o entre dos empresas que estaban trabajando. A la hora que ha empezado a estallar el caso Lavajato, han empezado a aparecer algunas cifras que han generado preocupación. Por ejemplo, en el Estado, que tuvo varias controversias contra Odebrecht, en 42 controversias, 35 las gana Odebrecht y el Estado solo gana 7. En el caso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, de 30 arbitrajes, 4 ganó el Estado, 26 ganó Odebrecht. La teoría de la Fiscalía es que había una componente, y eso la teoría sale a partir de las declaraciones de un colaborador eficaz, entre los árbitros que participaban. ¿Eso quiere decir que todos los arbitrajes son fraudulentos? No. El trabajo de Fiscalía es ver caso por caso para ver en cuál habría habido componentes y en cuál no. Obviamente los casos están siendo mirados con lupa. ¿Cómo está? ¿Lo expliqué bien, doctor Abanto? Perfectamente. Muy bien. Usted está comprendido entre los investigados. Desde abril del año pasado. Así es. Y ayer el fiscal Juárez Atoche nos explicaba que no se habían mirado, no se habían entrado, no se habían allanado los inmuebles de todos los investigados, que el juez había dado permiso solo para algunos. Así es. Cuando le pregunté específicamente por qué no se había llenado su inmueble, el fiscal reconoció que el juez no consideró que había todavía una vinculación lo suficientemente fuerte entre lo que decía el colaborador y usted. Por lo tanto, el allanamiento, recordemos, es una figura extrema, o sea, están violando tu casa, ¿no? Entonces solo se hace si hay cierta certeza. Explíquenos un poco, usted ha dicho, allánenme, ¿no? Mira, las puertas están abiertas de mi casa. Explíquenos un poco su participación. Usted participó, según la lista que tengo proporcionada por IDL, en 3 arbitrajes. 3 arbitrajes. Irsa Norte. 2 Irsa Norte y 1 Irsa Sur. El problema con Irsa Norte es que es ahí donde hay mucha información sobre que habría habido concertación entre personal del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y los árbitros designados. ¿Cuál era las consultas específicas que le hacían a usted en ese caso? Vamos por partes. Primero que nada, yo creo que quien ejerce o ejerció función pública, y el arbitraje es una función pública, aunque sea transitoria, ejercida por un particular, tiene el deber de responder. De acuerdo. Por eso es que yo no me rasgo las vestiduras porque hay una investigación, pero sí creo que los modos son importantes. Entonces, a mí se me designa árbitro en 3 procesos diferentes. El primero, por ejemplo, es un proceso que versa sobre las zonas de deslizamientos. ¿Okay? ¿Eso es Irsa? Eso es Irsa Norte. ¿2012? Eso ha sido en 2011, 2012. Fue la primera vez en mi vida que pude ver un fenómeno que en el derecho civil se llama accesión por aversión. El río se había salido y había agrandado la finca de alguien y achicado la otra. El punto es este. Las zonas inestables, se llaman en el contrato, están enumeradas y son de cargo del concesionario. Las que no están enumeradas no son de cargo del concesionario. ¿Qué pasa si en una zona no prevista se produce un deslizamiento? El contratista, el concesionario, tiene que ir donde el concedente, donde el Ministerio de Transportes, y le dice: aquí te presento la solución técnica para que esto no se repita, tienes que poner la plata. Bueno, el Estado no ponía la plata. O sea, hay una discusión sobre qué le corresponde. No, ya no había discusión sobre eso, sino no ponía la plata para la obra accesoria, no reparaba, no ponía la solución técnica y seguían dándose deslizamientos. Ese deslizamiento, Patricia, usted entenderá rápidamente, produce gastos en el mantenimiento. Se destruye la pista, hay que reponer la pista, hay que limpiarla, hay que meter máquinas, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de costos para el concesionario. Esos costos no debieron ser asumidos por el concesionario, sino que le correspondía al Estado asumirlos mientras no proveyera la solución técnica que le habían propuesto. De acuerdo, según el contrato esa era la interpretación. Así es. ¿No? En ese caso, usted, si no me equivoco, estuvo con Luis Felipe Pardo Narváez, José Humberto Abanto, o sea, usted y Daniel Linares Prado. Los 3 fallaron en favor de Odebrecht. Pero es que no podía ser de otro modo. ¿Fue una decisión complicada?
No, no fue complicada, pero además, para garantizar el derecho de las partes, nosotros dispusimos una pericia de oficio, porque ni siquiera ofreció pericia el Estado al momento de defenderse. Entonces, ¿qué hago yo si los fundamentos del contrato son razonables y si además tengo una pericia que acredita en los costos que está asumiendo el concesionario indebidamente, lesionándolo en su interés y en su derecho? O sea, el concesionario está gastando en algo que no debe y el Estado no le está reponiendo. Así es. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que en un arbitraje un árbitro es escogido por una de las partes, el otro por la otra parte, y el otro sin consenso. Entre los dos eligen al presidente. A mí en ese arbitraje el Estado. Provías. O sea, pero quiero que quede claro, porque la gente piensa que, y yo escucho mucho esto, ¿no? Sí, pero como árbitro designado por la entidad, ¿cómo puede haber votado contra la entidad? Los árbitros no somos, no, claro. La designación no nos obliga a votar a favor. Jueces imparciales. Así es, tenemos podría haber que ser tocado imparciales. incluso por sorteo, ¿no? Si fuera. Ahora, eso no fue ni impugnado, ni rechazado, ni cuestionado por el MTC y el tema corrió. El segundo caso. El segundo no lo recuerdo muy bien ahorita, pero el tercero sí le puedo hablar porque esto es muy interesante. En el tercero, que es IRSASUR, se hicieron obras accesorias. Entonces la discusión versó acerca de los gastos generales. Toda obra tiene una cosa que se llaman gastos generales, un capítulo de gastos que son todos los gastos operativos del contratista. El Estado le reconoció a Odebrecht gastos generales en las obras accesorias. ¿De acuerdo? Y no quería reconocerle los gastos generales en las obras principales, en la obra principal. Como usted comprenderá, es contradictorio que el Estado plantee las cosas de esa manera. Si yo reconozco gastos generales en las obras accesorias, tiene que haber gastos generales en la obra principal. Se hizo, también ordenamos ahí una pericia oficial. ¿Ese fue el caso en el que estuvo con el señor Horacio Canepa? No, el caso que tuve con Horacio Canepa estuvo presidido por Emilio Casina. Así es. Y quiero precisar un dato importante de parte del colaborador eficaz. El colaborador eficaz dice que Horacio Canepa preparó los laudos de todos los arbitrajes en los que participó, excepto aquellos que presidió Emilio Casina Rivas, que fueron 3. De acuerdo. Entonces porque él gana 16, o sea, 16 casos de los que ve Canepa van en contra del Estado, sí. Y solo 3 a Pero favor yo del restaría Estado, uno, ¿no? Porque en verdad creo que es muy importante destacar la figura de Emilio Casina Rivas. Es un hombre, en mi opinión, fuera de cualquier cuestionamiento. Él fue el presidente y él elaboró el laudo. Él elaboró el laudo y usted formaba otra vez, era designado por la entidad. ¿Por el Estado? Por la entidad, sí. En los 3 casos en que usted participó, ¿fue designado por el...? No, el tercero fui designado por Odebrecht. ¿Por qué? Porque yo tengo por costumbre interrogar muy intensamente por el hábito de mi carrera, de interrogar a testigos y a peritos. Eso le llamó la atención al abogado de Odebrecht. Entonces, cuando terminó el arbitraje, cuando terminamos la última audiencia, me dijo: doctor, ¿usted tendría algún problema si yo algún día lo propongo como árbitro? No tengo ningún problema, porque yo no tengo ningún conflicto de intereses ni con el Ministerio de Transportes ni con ustedes. ¿Es común que un árbitro que ha sido escogido por una entidad pueda ser escogido por la otra? No hay ningún impedimento ni ninguna rareza, porque finalmente, repito, el árbitro está obligado a ser imparcial. Ahora, usted reconocerá que el caso del señor Canepa es más que dudoso. No solo tiene todos estos laudos en los que gana Odebrecht, sino que él ha confesado y ha dicho aparentemente que sí, cuál era el modus operandi. Es más, lo más probable es que él sea el testigo protegido y de ahí está saliendo toda la información. Es probable. Lo que yo sé es que hay un colaborador eficaz que ha detallado todo el procedimiento. ¿Será Canepa? La reunión con Lord Campordet, no puedo ni hacer ese ejercicio porque terminaría procesado. Es un delito. Yo mejor me callo. Entonces, pero aquí la cosa es que él relata todo, pero relata quiénes participan. Y ninguno de esos relatos me involucra a mí. Es más, yo le voy a contar, he conocido por otras personas que en el curso de las investigaciones se le pidió a Canepa sindicarme a mí. Y Canepa se negó porque dijo: yo no tengo trato con él, yo no he tenido una relación. Entonces usted reconoce que los arbitrajes en muchos casos estuvieron amañados. Yo lo que veo es que la declaración es consistente, las huellas son consistentes, claro, está la cuenta en Andorra, no solamente es que alguien dice que hizo, ahí está la cuenta en Andorra. Además es curioso porque se depositaba la plata en una cuenta que a la vez se ramificaba y le daban la plata a todos los demás. Eso es falso, eso es un cuento que se ha generado.
La versión del colaborador eficaz es que a él, a Canepa le pagaban, le daban un porcentaje por cada arbitraje que él arreglaba. Pero ese dinero era de Canepa. Ahí mismo el colaborador eficaz dice que cuando había un árbitro que no quería firmar o que tenían que seducirlo, que era algún problema, él le avisaba a la gente de Odebrecht y la gente de Odebrecht franqueaba recursos para comprar al árbitro. Entonces, Ahora, Canepa fungió de dos cosas al mismo tiempo. Además, ¿no?, de componedor, pues, ¿no? Ser el que arreglaba bien la cosa. Ahora, dos funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que han sido procesados porque algo de esto se tenía que saber, que oler. Yo se lo pregunto ya como abogado y además como árbitro. Si tú tienes todos los arbitrajes, los pierdes, y encima el Estado sigue eligiendo a los mismos árbitros que no le dan la razón, y encima nadie en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones recusa, se queja, dice esto no está bien, bueno, parece que todos estaban felices y contentos con la fórmula. Todo indica que había un mecanismo que estaba en funcionamiento que involucraba a todos los partícipes de estos acuerdos. Pero, digamos, yo quisiera señalar acá que eso no debe llevar a satanizar a todos los que hemos participado en los procesos arbitrales. Creo que la investigación lo que busca es justamente separar, o sea, todo es investigable y separar a los que están involucrados y a los que no. Sí, pero Patricia, es cruel que a una persona, como en mi caso, por ejemplo, que no ha recibido ninguna sindicación, me pongan 3 cargos espantosos: soborno, cohecho pasivo específico, lavado de activos y organización criminal. Pero estamos en una fase preliminar y hay que ver si se le involucra más adelante. Más aún cuando una persona genera tantas discusiones como la genero yo y termino recibiendo titulares donde la noticia no es que allanaron las casas, sino que no allanaron la mía. ¿Su relación con el señor Canepa cuál era? Ninguna. ¿Lo conoce? Lo conozco, hemos compartido un tribunal, pero no tenemos ni una relación de amistad, ni él, ni yo lo saludo en su cumpleaños, ni él me saluda en los míos, ni conozco su casa, ni él conoce la mía. O sea, ¿no tenía usted comunicación fuera de los encuentros que tenían laborales? Patricia, yo le voy a decir una cosa, y es algo que usted va a poder, cualquier persona puede comprobar. Yo soy bastante huraño. Yo suelo andar muy solo. Suele ser en estos momentos de la vida una buena característica. No, pero desde mucho tiempo. Yo soy una persona que suele andar muy reconcentrada en sus lecturas, en sus casos, en sus cosas. Ahora, esto abarca varios gobiernos, porque hay arbitrajes desde el año 2003 y se siguen a través de todos los gobiernos, pero hay una concentración especial en el gobierno del señor García por obvias razones, por el volumen de la obra. ¿Hasta dónde puede haber llegado este nivel de corrupción? Porque es difícil pensar que... ¿Que fue una mecánica especial ahí? Que la mecánica incluya a 2 funcionarios de última línea del ministerio, ¿no es cierto? Y que nadie más, o sea, porque es un ministerio grande, hay un ministro que ve, hay alguien que ve que está perdiendo todos los casos. Bueno, pero a ver, yo quisiera... O alguien se hizo de la vista muy gorda o a nadie le importaba. Quisiera rescatar un dicho del colaborador eficaz también en el expediente. Él dice que la gente de Odebrecht le dijo a Canepa que los arbitrajes venían ganadores porque estaban sostenidos en los contratos y en las adendas. O sea, ¿qué sucede? También es importante destacar aquí algunas cosas. Hay que destacar algunas cosas aquí importantes. ¿Y qué significa esto? Significa que muchas veces, Patricia, llegamos a arbitrajes porque los funcionarios, por temor a decidir, dejan las cosas en stand-by. El concesionario o el contratista no obtiene la decisión que debería obtener de la administración, que no la da porque tiene miedo a la Contraloría o a lo que sea, y termina en el arbitraje. Y los árbitros tenemos que terminar dándole la razón al contratista o al concesionario, porque la decisión cae por gravedad, pero no se adopta también por temor. Y eso genera un circuito de corrupción. He consultado a varias personas especialistas en el caso y me dicen, no toda concesión perdida por el Estado es una concesión, no toda arbitraje perdido por el Estado es un arbitraje amainado, claro. Porque incluso desde la construcción de los perfiles técnicos y de los proyectos de la obra ya estaban de alguna manera los errores que se iban a tener que arbitrar después. Pero hay una entonces investigación previa que se tiene que hacer. Claro. ¿Cuántos de esos contratos se hicieron de manera tal que llegaran a esos arbitrajes? Ese es el punto. Porque si uno ve, en realidad, el contrato que hace Odebrecht con Canepa, según la versión del colaborador eficaz, yo sigo sosteniendo que es la versión del colaborador eficaz. Pero que ha sido corroborada con otras... Que ha sido corroborada con el dinero en Andorra y otras cosas, ¿no? Su sustento. Tiene una peculiaridad, y es que era un contrato en realidad de aseguramiento. O sea, ellos
tenían unas posiciones ganadoras y las aseguraban porque parece ser no querían eliminar todo riesgo, todo peligro. Odebrecht nunca perdía, ¿no? Estaba y tenía toda la plata del mundo para pagar lo necesario porque era les costaba menos invertir para asegurarse que perder lo que tenían que perder. Pero, a mí me horroriza, por ejemplo, escuchar las cifras, ¿no? Por ejemplo, $20,000 a un árbitro. Los honorarios que nosotros recibimos en un caso arbitral del volumen de los que nosotros hemos visto son considerables. Entonces, ensuciarse las manos con $20,000 por cuando uno recibe 3, 4 o hasta 5 veces ese monto, Patricia, en realidad es yo cuando los escucho hablar ustedes estoy convencida que me equivoqué de profesión. Pero vamos, está bien, los árbitros ganan lo que tienen que ganar, eso está dispuesto por ley. Por eso, pero lo que digo es que si se gana bien, ¿para qué? ¿Tiene temor que sea involucrado en la investigación? No, ya me pusieron más allá de lo que ya está involucrado, ¿no? No, yo ¿Tiene tengo temor que entrar en la digamos, investigación preliminar se lleve más adelante, que termine siendo acusado, que termine dentro de una investigación formal? Yo estoy tan seguro que estoy yendo en este 20 de febrero, 21 22 de febrero, a interrogar a Raimundo Trindade Serra, a quien voy a conocer ahí. Así que yo no tengo ninguna preocupación. Yo voy a repetir permanentemente la frase de don José Martí respecto de las acusaciones que se le hacían en algún momento, ¿no? Mi vida se defiende. Vamos a ver lo que dicen finalmente las investigaciones y la fortaleza estará en la solvencia de los casos en los que fallaron, finalmente. ¿No? Pero fíjese, acá hay cosas que yo he hablado con él. Hoy día por primera vez me he entrevistado con el fiscal Juárez, a quien fui a pedirle si usted tiene algún interés en registrar mi domicilio, en registrar mis oficinas. Acá no necesita usted la autorización judicial. Yo le doy mi permiso y hágalo de una vez. Pero además encontré cosas que se las he comentado, ¿no? Por ejemplo, estos son arbitrajes de concesiones, Patricia. Y los señores fiscales en la investigación están pidiendo que OCE dé informes sobre esto. OCE no tiene nada que ver con las concesiones. Entonces, creo que es importante que antes de avanzar, como cree el fiscal que ha avanzado en su investigación en un sector muy pequeño respecto de las 21 personas a las que ha involucrado, se eduque respecto de qué es el arbitraje. Que tenga una asesoría especializada, porque son temas bastante específicos, hay que decir. Ese es el tema. Son temas bastante específicos. Bueno, la investigación dirá si efectivamente, como usted señala, no tiene nada que ver en el asunto. Lo que sí es serio, hay que decirlo con toda claridad, hay que revisar con lupa hasta el último arbitraje, pero no quiere decir que todo arbitraje perdido por el Estado haya sido necesariamente un arbitraje corrupto. Eso es lo que el señor Juárez Atoche tiene que deslindar y creo que sobre esa base va, lamentablemente, Patricia, le robo 10 segundos, es un mito instaurado por IDL Reporteros que hizo un análisis cuantitativo y no cualitativo de las decisiones que se cuestionan. Bueno, pero el análisis cuantitativo es tan grosero en términos de diferencias que hay que mirar. O sea, cuando pierdes todo, ya pues hay que ir a mirar qué pasó. Lo que habría que preguntarse también, Patricia, es ¿tenía o no tenía razón la persona? Por supuesto, pero una vez que los números parecen escandalosos, hay que ir a ver caso por caso, detalle por detalle, qué es lo que se está haciendo en este momento y veremos finalmente qué pasa con la justicia. Y aquí estamos. Me tengo que ir, una preguntita que tiene que contestar en un segundo. Rapidito. ¿Y Yoshiyama para cuándo? Antes del 15 de marzo, tiene usted mi palabra. Estaremos Además se la di en el programa en la radio. Es verdad, así que estamos atentos. Antes del 15 de marzo esperemos que el señor Yoshiyama esté acá. Muchísimas gracias. No, gracias a usted, Patricia. Nosotros, ¿cuál es mi cámara? Acá. Nos tenemos que ir. Gracias por estar en casa. Espero que hayan disfrutado el programa. Muy buenas noches.